bendiga nuevamente, amados hermanos, amados amigos. Continuamos con nuestra serie La renovación de la mente. Este día estaremos finalizando nuestra tercera exposición. Hemos estado leyendo, teniendo la meditación en Romanos capítulo 2, el cual vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a ir al principio de la creación. Cuando Dios forma al hombre, lo forma del barro de la tierra. Tomó tierra y formó, podríamos decir, un muñeco. Formó a Adán. Pero aquel cuerpo era un cuerpo inanimado. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y al contacto del Espíritu de Dios con aquel cuerpo inanimado, fue el hombre un ser viviente. Versiones antiguas nos decían que fue el hombre un ánima viviente. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 45 nos dice que fue el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesús, espíritu vivificante. Pues bien, al crear Dios al hombre, lo creó perfecto, sin ningún defecto. Mas sin embargo, lo formó espíritu, alma y cuerpo. Al Dios soplar, puso su espíritu y ese espíritu más cuerpo fue alma. El espíritu tiene dos funciones en nosotros como seres humanos. La obediencia a Dios y la intuición. Pero no vamos a estar hablando del espíritu, sino del alma. Porque el alma controla, como hablamos anteriormente, la mente. El alma gobierna sobre la voluntad y sobre las emociones, pero estamos hablando sobre la mente, la renovación de la mente. La mente tiene control sobre 5 cosas importantes, habíamos hablado anteriormente, nuestros sentidos físicos y sobre nuestros pensamientos. Pensamos con la mente, razonamos con la mente, nos imaginamos con la mente, usamos la lógica con la mente y tenemos el intelecto con la mente. Pues bien, Satanás viene y desde el principio tentó a la mujer, tentó a la humanidad, al hombre, en la mente. Cuando él se acerca a Eva, él le dice, con que Dios os dijo que no comáis de los árboles. Y le dijo, ciertamente el día que comiereis seréis como Dios, seréis poderosos. Y vio la mujer, ¿con qué se ve? Con los ojos, controlados por la mente. Y ahí tenemos una breve historia, reseña histórica, cómo fue tentado. Hoy, actualmente, sigue siendo igual. Sigue siendo igual la metodología de Satanás de tentar al hombre y a la mujer con la mente. Tenemos que renovarla para volver a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. La palabra renovación, ¿qué significa renovación? Renovar. Viene del latín, un prefijo de volver a ser nuevo. Renovar nuestra mente cada día tiene que ser nueva porque nos enfrentamos cada día a este mundo. Somos del mundo, pero no, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos donde está nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso en estos días que tenemos iglesias. La iglesia somos nosotros, no es un edificio. Y hoy, con los acontecimientos, me gozo realmente al ver en las redes sociales una cantidad de jóvenes predicadores con ahínco, predicando ahí con poder la palabra de Dios, cumpliendo el mandamiento. Pero también me llama la atención que estamos poniendo nuestras actividades, y cuando digo poniendo, lo digo como iglesia, poniendo nuestras actividades en las redes sociales. Algunos están llevando ayuda
y se quejan de que solamente ellos están llevando, que la iglesia no puede estar encerrada. El que está encerrado critica al que está llevando y dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Pero Pablo nos dice que hay diversidad de ministerios, el Espíritu es el mismo. Hagamos lo que hagamos, hermano, hagámoslo como para Dios y no como para los hombres. La renovación de nuestra mente es difícil. Nos aferramos a nuestras actividades actuales y no queremos cambios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu, porque hay que discernirse espiritualmente y para él son locuras. Venimos a Cristo y venimos arrastrando las cosas, nuestras experiencias, y los primeros días todo es maravilloso, pero luego nosotros queremos tomar control de nuestras actividades y no permitimos que sea Dios dirigiendo nuestra vida y nos estamos convirtiendo en creyentes carnales, gobernados por nuestra alma, gobernados por nuestro razonamiento, gobernados por la lógica. No debe ser así. Debemos de entregarnos a Dios totalmente, permitir que sea Él a través de su Espíritu Santo guiando nuestra vida, gobernando nuestra vida, dirigiendo nuestra vida. A principios de los 50 hubo un avivamiento tremendo en el este de Java. Java es famoso por su volcán, el Krakatoa, al este de Java. Ahí unos hermanos entregados a Dios pusieron de acuerdo, estuvieron en ayuno, en oración por mucho tiempo, que es la manera en que podemos conectarnos un poco más con el Espíritu Santo, con Dios, buscando su dirección, buscando cuál es su santa voluntad para con nosotros. Y al cabo de unos días, estos hermanos fueron de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, llevando la palabra, y la mayor parte de aquella gente se iban convirtiendo, pero ahora había algo más. Había que cruzar ríos, y en invierno los ríos son caudalosos, y en una ocasión tenían que ir, que habían llamado que un hombre, uno de los nuevos creyentes estaba enfermo y el río los detenía. Mas ellos oraron, y al estar orando a la orilla del río, escucharon la voz del Espíritu Santo diciéndole que caminaran sobre las aguas, porque Jesús prometió, nuestro Señor Jesús prometió que aún cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos. Y ellos confiaron, creyeron en la palabra de Dios, se estaban convirtiendo en hijos de Dios, hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Y en el nombre del Señor Jesús creyeron la palabra y cruzaron aquel río caudaloso caminando sobre las aguas. Y al llegar al lugar donde estaba, antes de llegar al lugar donde estaba el hermano enfermo, había una persona, un joven que había muerto. Y escucharon la voz de Dios, que oraran por ese joven, y Dios iba a resucitarlo. Y efectivamente entraron los que creyeron, no entraron todos. Unos cuantos siempre tienen más fe, unos cuantos siempre ponen todo su corazón, su vida al servicio de Dios, creyéndole. Siempre hay un remanente fiel. Quiero que nosotros, que tú, querido amigo, querido hermano que me escuchas, que yo, que nosotros seamos parte de ese fiel remanente que cree firmemente lo que dice Dios en su palabra. Oraron y comenzaron los milagros. Aquel muerto resucitó, y así comenzaron a impactar al mundo, total de que el mundo se dio cuenta en ese entonces que Dios estaba obrando milagros en aquella parte alejada de ese continente. Luego invitaron a uno de los predicadores a llegar a Estados Unidos. Este hombre adoraba, ansiaba en su alma venir a Estados Unidos, porque los primeros misioneros le habían dejado una moneda. Y él en la moneda dice: en Dios confiamos. Muchos de los países en el mundo, una gran cantidad de países en el mundo, tenemos en nuestra moneda ese logo que dice: en Dios confiamos.
Y llegó el día ansiado, anhelado por este hermano de conocer Estados Unidos. Y cuando él aterriza, llegó al estado de California. ¿Y cuál es su sorpresa al mirar en las luces de neón? Llegó de noche, mujeres desnudas, bares y todo aquel caos. Y él dijo, no puede ser. Los americanos, los norteamericanos son personas que adoran a Dios. Aterricé en el lado equivocado de la tierra. Pero no, llegó a una triste realidad y comenzó a predicar. No hablaba el inglés, siempre tenía un traductor. Y uno de esos días, en esas prédicas, el traductor falló y estaba la actividad por darse y él oró, Señor, ¿qué hago? Mientras oraba, el hermano estaba orando en inglés. Dios le había dado el milagro del idioma y predicó en inglés. En esos días que él estaba en Estados Unidos, salió en los periódicos que en el lugar donde él venía, los hermanos estaban orando por el agua y Dios convertía las aguas en vino. Como en el principio, cuando comenzó su ministerio el Señor Jesús, que convirtió las aguas en vinos en aquella boda en Canaán. Y al leer aquella noticia, este hermano, su nombre es Mel Tari, actualmente tiene 85, aproximadamente 80, un poco arriba de los 80 años. Mel Tari dijo, esto está raro. Algún truco deben estar haciendo mis hermanos por allá. Este fin de semana termino mis actividades. Señor, oró él, que cuando regrese, estos hermanos, mis hermanos, tengan Santa Cena para poder estar ahí. Y es que no contaban con vino, se habían cerrado los bares, se habían cerrado las cantinas y para tener Santa Cena ellos combinaban el licor con agua. Pero uno de ellos dijo, no, debemos de creerle a Dios. Y comenzaron a orar por las aguas y Dios comenzó a hacer el milagro. Llegó el día anhelado, hermano Mel regresó a su aldea y efectivamente lo estaban esperando. Hermano, ha llegado a tiempo. Hoy tenemos Santa Cena y usted es uno de los hermanos que va a estar orando para que nuestro Dios convierta las aguas en vino como lo ha estado haciendo cuando tenemos Santa Cena. Y Mel, hermano Mel, agradeció a Dios porque le había contestado su oración. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hermano Mel había recibido todo el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Había sido parte integral de milagros al recibir el lenguaje, el idioma inglés, sin haberlo estudiado, sin haberlo hablado anteriormente. El poder del Espíritu Santo manifestado en él. Pero él, como nosotros, si Dios no actúa en nosotros, dudamos que actúe en los demás. Somos egoístas. Nuestra mente nos traiciona. Nuestra mente comienza a meter cizaña, egoísmo, envidia. Y es por eso que tenemos que renovar nuestra mente. Dios tiene el control absoluto de nuestra mente si la ponemos en sus manos. Y llegó por la tarde y fueron al pozo. Sacaron el agua del pozo y con un mantel blanco taparon el agua, porque como acá en este lugar hay muchos animalitos que andan volando por ahí y uno tiene que atraparlos, tiene que hacer movimientos para evitar que le peguen en la cara y ellos querían evitar que los animalitos cayeran en el agua. Y le dijeron, hermano Mel, cubra con este mantel mientras oramos. Y el hermano Mel agradeció a Dios, Señor, gloria a Dios por contestar mis oraciones. Así él oró con un ojo abierto y el otro cerrado, esperando a ver que sus hermanos no echaran algo dentro de las aguas. Y al finalizar la oración, con disimulo, aflojó un poco el mantel y para su sorpresa, aquel mantel blanco estaba tinto. Y bueno, llegó el momento de probar el vino. Y le dieron a Mel, a una hermana de él y a otro hermano. Hermana no solamente en Cristo, sino en carne. Y le preguntaron primeramente a la hermana, hermana, ¿cómo está el vino?
Al probarlo ella dijo, alabado sea Dios, es uno de los mejores que nos ha dado. Preguntaron al otro hermano y el hermano dijo, alabado sea Dios, está muy bueno. Le preguntaron a Mel, hermano Mel, ¿cómo está el vino? Mel no hallaba qué responder, porque aquello era tinto, parecía vino, pero al probarlo sabía a agua. Y Mel estaba en un conflicto en su mente, en su interior, en su espíritu, en todo su ser. Si yo respondo que es agua, mis hermanos dijeron que es vino y estoy entrando en un conflicto. Pero si respondo que es vino y sabe a agua, estoy mintiendo y a Dios no le agrada la mentira. Pero inmediatamente, mientras él está con esos pensamientos en su mente, Dios pone en sus imaginaciones a Abraham cuando recibe la promesa de ser padre, aquel anciano de casi 100 años, corriendo por el vecindario, diciéndole a sus amigos, voy a ser padre de multitudes, voy a ser padre de multitudes, Dios me ha concedido que mi descendencia sea mayor que las arenas del mar, mayor que las estrellas del cielo, y él sin pensarlo dijo, alabado sea Dios, está bueno. Pero aún había más. Llevaron el vino a la iglesia. El pastor había estado orando en la iglesia esperando. Y el pastor probó el vino y dijo, alabado sea Dios, uno de los mejores que nos ha dado. Volvieron y llamó a Mel. Hermano Mel, tome un poquito. Usted ha estado alejado. Tome un poquito. Mel, con timidez, tomó nuevamente el vino y se alejó a la parte más, a un rincón del templo de la iglesia. Y al probarlo, era vino. Mel estaba desesperado, ansioso. Esperaba llegar a casa para preguntarle a la hermana en privado por qué en el pozo declaró que era uno de los mejores si realmente sabía agua o es que su paladar lo había engañado. En cuanto llegaron hizo la pregunta y la pregunta fue, hermana, en el pozo, ¿a qué sabía? Dime la verdad. ¿Sabía a vino o sabía a agua? La respuesta de la hermana, una respuesta que quiero que la grabes en tu mente, que la lleves contigo en tu corazón por siempre, mientras Dios nos da hálito de vida en esta tierra. La respuesta fue, hermano, sabía a agua, pero mis sentidos pueden engañarme. Dios jamás lo hará. Y Él prometió que lo que le pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Mel agradece esa respuesta hasta el día de hoy. Él agradece que Dios no le permitió decir que era agua porque hubiera arruinado la fe de su hermana. Y sabes que hace muchos años, cuando yo leí este testimonio, tomé para mí esa palabra, que los sentidos pueden engañarnos, pero Dios jamás lo hará. Renovemos cada día nuestra mente y confiemos que Dios es nuestro hacedor, que Dios es nuestro proveedor. Y aún en estos días que ese enemigo invisible está acechando con muerte y destrucción, yo le creo a Dios. Tú le crees a Dios que Él está contigo como poderoso gigante para llevarte de su mano, para guiarte de su mano poderosa, no solamente para que vives y vegetes en esta tierra, sino para que seas de bendición para muchos. No tengas temor de cambiar, no tengas temor de comenzar a caminar en el Espíritu. Cuando crees a Dios, la atmósfera cambia. Y así como Pedro caminaba y con su sombra sanaba a los enfermos, Dios hará de ti una persona de bendición. Dios les bendiga.